Hola compañeros y compañeras, vamos a iniciar y a continuar con la clase de lo que vienen siendo los famosos bienes. Ya sabemos que el término bien es el término jurídico que se emplea dentro de lo que es el derecho a todo aquello que llamamos de forma coloquial objeto o cosa. Lo mismo que los mercadólogos, lo mismo que los contadores y organizadores, en lugar de llamarle cosa, objeto o bien, pues llaman artículo, mercancía, producto, etcétera, etcétera. Después de haber visto lo que es la clasificación de los bienes, pasamos a ver ahora lo que son los derechos subjetivos. Acuérdense que los derechos subjetivos es de sujeto, son los derechos que tienen todas las personas, todos los individuos, todos los seres humanos. De esta manera tenemos una gran cantidad de derechos como son los derechos subjetivos públicos, los derechos subjetivos políticos y los derechos subjetivos privados, o también llamados los derechos subjetivos civiles. Dentro de estos últimos derechos subjetivos privados o civiles, acuérdate, tenemos los derechos personalísimos y los derechos patrimoniales. Derechos personalísimos, así haciendo énfasis en personalismo, son los que de forma exclusiva, de forma única pertenecen a las personas y que nadie más puede emplear o puede utilizar. El ejemplo más típico es el nombre, nombre con N, no nombre con H. Es decir, el derecho que todos tenemos a tener un nombre, que es único, que es de nosotros, que es exclusivo y que nadie puede ostentar ese nombre, ni menos representarnos a nombre o tener ese tipo de apelativo. Pues cometería un delito y por tanto se le sancionaría. De esta manera, como puedes ver, los derechos personalísimos son exclusivos, únicos de la persona. En relación a los derechos personalísimos de los patrimoniales, que es lo que vamos a continuar ahora. Los derechos patrimoniales, subjetivos patrimoniales, en plural, fíjate bien, derechos subjetivos patrimoniales. El tema que vamos a ver ahora es en singular, derecho patrimonial. Hay cierto parecido, pero el plural y el singular aquí hacen variar un poquito lo que viene siendo el concepto, la definición de ambos derechos. Derechos subjetivos patrimoniales en plural son los derechos que tienen las personas y que son cuantificables en dinero, es decir, que pueden cuantificarse, pueden determinarse en dinero. Dentro de estos derechos patrimoniales están, como vimos en clase anterior, los derechos reales y los derechos de crédito. Los derechos reales son los que tenemos sobre nuestros bienes, sobre nuestras propiedades. La facultad que tenemos para hacer con lo que querramos con ese bien, claro, dentro de los términos legales. En cambio, el derecho de crédito es el derecho que tenemos para ordenar, para exigir, para pedir a otra persona, pues ciertas obligaciones, cierto cumplimiento de prestaciones. Este conjunto de bienes que tenemos todos, papá tiene un coche, papá tiene una camioneta, ustedes mismos tienen su coche, tienen su camioneta, ya tienen un patrimonio, es lo que justamente vamos a ver el famoso derecho patrimonial. Es decir, el conjunto de bienes que tenemos las personas, que con nuestro trabajo hemos ido adquiriendo, hemos ido obteniendo. Y con esa obtención de un refrigerador, una casita, un coche, una computadora, un estéreo y cosas por el estilo, vamos conformando lo que es el patrimonio. De esta manera, compañeros, vamos a ver lo que es el famoso derecho patrimonial. Por principio, recordemos que el derecho patrimonial es una rama del derecho civil. Que el derecho civil, recordemos también, es la parte del derecho que regula las relaciones privadas, las relaciones personales, las relaciones que guardamos las personas dentro de una sociedad. Dentro de la sociedad nosotros, tú y yo, tenemos relaciones privadas, relaciones personales, relaciones exclusivas, que solo están vinculadas entre el padre y los hijos, entre los cónyuges y nadie más. La forma en cómo educamos a nuestros hijos, la forma en cómo los manejamos, es una función propia de los padres y de los hijos, dentro de los términos normales y legales. Sí, porque si hablamos que hay violencia, pues ya estamos hablando de otro tipo de situaciones. Hablamos de familias funcionales, de familias donde podemos regañar, podemos hasta cierto punto imponer ciertos castigos sin llegar a la ofensa o llegar a la degradación de los hijos, y esto no es nada malo. Tenemos las relaciones entre los socios dentro de una empresa, la relación que existe entre un comprador y un vendedor, entre un arrendador y un arrendatario. Es una relación personal, es una relación exclusiva entre dos, únicamente dos. El casero llamado arrendador y el inquilino llamado, por tanto, arrendatario. Y los problemas entre ellos pues, se resuelven entre ellos. Y los problemas entre ellos o los conflictos entre ellos se dan, entre ellos se resuelven. Nadie puede meterse, nadie debe de meterse, es una relación de dos. De esa manera, como podemos ver, el derecho civil reglamenta este tipo de relaciones.
Y entre el derecho civil, que es muy extenso, tenemos una rama, una subrama del derecho civil, que es el derecho patrimonial. ¿Cuál es el derecho patrimonial? Es la rama del derecho que reglamenta las propiedades, los bienes, los objetos, las pertenencias de los seres humanos, de las personas, de los sujetos del derecho. Y como decía al principio, mal que bien, bien que mal, todos tenemos un pequeño patrimonio o un gran patrimonio que hemos ido adquiriendo conforme a nuestro trabajo, conforme a nuestro desarrollo. Siendo jóvenes, siendo adolescentes, pues no teníamos nada. Ahora que ya una gran parte somos adultos, yo más que ustedes, pues hay mal que bien, bien que mal tenemos, como decían las abuelitas, nuestras cositas. Que nuestro refrigerador, que nuestra estufa, que nuestro coche, lo que usted quiera. Ese conjunto de bienes que tienen las personas se le conoce como lo que viene siendo el famoso derecho patrimonial. Y como este derecho patrimonial está sujeto a varias reglas, entonces hay que regularlo, hay que reglamentarlo. Hay que determinar cómo se establece el vínculo entre las personas que comparten un patrimonio en común o las personas que tienen un patrimonio debidamente propio. De esta manera, el derecho patrimonial regula al patrimonio y todo lo vinculado con lo que viene siendo el patrimonio, precisamente para tratar de mantenerlo y evitar que en un momento determinado pueda ser deteriorado, socavado y en consecuencia la persona quede sin un patrimonio y en consecuencia quede sin recursos para poder sostenerse o sostener su familia y por tanto poder mantenerse dentro de esta sociedad. Siendo el derecho patrimonial el que reglamenta el patrimonio, esto ya lo habíamos visto cuando vimos de los atributos o características de la persona física. No está por demás volverlo a recordar y volverlo a tener presente. Recordemos que el patrimonio se conforma por dos elementos, un elemento activo y un elemento pasivo. El elemento activo del patrimonio son todos los bienes y todos los derechos que tienen las personas. Son todo aquello que la persona de forma positiva ha adquirido. Dinero, casas, coches, aparatos electrodomésticos e inclusive también acciones. Las acciones, compañeros, son los documentos que te da una sociedad anónima cuando usted forma parte de esa sociedad como socio. Adelantamos un poquito. Para formar una sociedad mercantil, una sociedad anónima, hay que tener socios. Para poder ser socio hay que aportar dinero, porque si no, pues ¿cómo vamos a ser socios? Si por mí fuera, yo sería socio de Televisa, sería socio de TV Azteca. Pero lo importante no es quererlo ser, sino aportar. ¿Cuánto vas a aportar para ser socio de esta empresa? 1 millón, 2 millones, 10 millones, 20 millones. Entonces, como lamentablemente muchos quizás no tenemos esa posibilidad, pues no podemos ser socios. Pero cuando sí tenemos la posibilidad, entonces invertimos. Yo sabes que quiero invertir en tu empresa, pero como socio. Quiero comprar, por tanto, acciones que me permitan ser accionista o socio de tu empresa. Y entonces ellos me dan un documento, un título de crédito llamado acción. Ese documento llamado acción o título de crédito es el que emite la empresa para garantizar o para demostrar que yo soy parte de esa sociedad y que yo soy socio de esa sociedad, de esa empresa. En consecuencia, ahí tengo derechos a través de ese documento llamado acción que me permiten, por tanto, tener poder disfrutar de las ganancias y utilidades. Por eso, compañeros, el patrimonio está conformado por un elemento activo que está integrado por todos los bienes y todos los derechos que una persona puede tener. Bienes muebles, bienes inmuebles, compañeros, acciones, obligaciones, títulos de crédito que al final determinan una cierta cantidad de dinero. Pero el patrimonio no solamente está constituido por lo bueno, por lo positivo, por lo que todos queremos, que son bienes, que son derechos, que son propiedades, que son inmuebles. El patrimonio también se integra por un elemento pasivo, es decir, por todas las deudas y las obligaciones que tenemos contraídas. De tal manera que todos tenemos que pagar un gas, una luz, un servicio de internet, tenemos que pagar un alcantarillado, tenemos que pagar un predial y demás cosas. Tenemos que pagar nuestra colegiatura en CETEC y nuestras inscripciones y demás cosas. Entonces, como puedes ver, no solamente tenemos ingresos, sino también tenemos egresos. No solo tenemos entradas, sino también tenemos salidas. No solamente tenemos cosas positivas, sino también de alguna manera tenemos cosas negativas. De esta manera, el patrimonio es el conjunto de bienes y de derechos, elemento activo, así como de deudas y obligaciones, elemento pasivo,
que tiene una persona o que ostenta lo que viene siendo una persona con peso. De esta manera, el patrimonio se integra por lo positivo bienes y derechos y por lo negativo lo que son las deudas y obligaciones. Y sobre todo aquí las mujercitas, las damas aquí presentes, son las que manejan el presupuesto de la casa, claro. También tenemos un presupuesto en las empresas. Entonces hay que tener que saber manejar ese presupuesto de tal manera que siempre el activo pueda ser superior al pasivo o evitar que el pasivo llegue a rebasar al activo. Porque si en un determinado nuestro pasivo es superior al activo, pues solamente pues no tenemos con qué pagar nuestras deudas, nos meteremos en problemas muy fuertes, no tendremos solvencia económica, antes bien, tendremos insolvencia económica. De esta manera, manejar nuestro patrimonio implica muchas cosas. ¿Cuáles son? Lo ideal o lo correcto, por así llamarlo, es que siempre el activo sea superior al pasivo. Es decir, que siempre tengamos más que menos. Siempre tengamos inversiones, dinero, acciones, joyas, coches, casas, terrenos, fincas, etc. De tal manera que con ese activo fácilmente podemos liquidar nuestro pasivo. Un ejemplo, yo tengo unas deudas, es un ejemplo, no se emocionen, tengo unas deudas de 100 mil pesos, pero tengo un activo de 5 millones de pesos. Eso es que con 5 millones de pesos o con 2 millones de pesos, fácilmente yo puedo liquidar esa deuda de 100 mil pesos. Cuando tenemos un activo que va a ser superior al pasivo, entonces decimos que tenemos un superávit financiero. Que tenemos, por tanto, ganancias, que tenemos utilidades, que tenemos intereses. Y que, por tanto, nuestra empresa o nuestra casa trabaja en números negros. Que el estado financiero es correcto, andamos bien, no andamos sufriendo, sino que estamos bien, porque nuestras finanzas nos dicen eso. Tienes mucho activo, tienes buenos derechos, buenas obligaciones, inmuebles, propiedades, joyas, electrodomésticos, etcétera. Pero en un determinado pueden responder por tus deudas y obligaciones. De tal suerte que no te vas a ver ahogado en esas deudas, dado que tu activo supera a lo que viene siendo tu pasivo. A eso se le conoce como el famoso superávit financiero. Y este superávit financiero, reitero, va a implicar ganancias, utilidades, rentabilidad. Va a permitir que yo tenga solvencia económica, es decir, que tenga capacidad para poder liquidar mis deudas, poder liquidar mis compromisos. Es una parte muy importante de lo que viene siendo los atributos de las personas en cuanto al patrimonio. Lo que no queremos, lo que no deseamos, ni mucho menos pretendemos que algún día llegue a suceder, es que sea al revés. Es decir, que mi pasivo llegue a superar a mi activo. Que tenga más deudas, más compromisos, más obligaciones que dinero con el cual yo pueda solventar mis deudas. Ahora al revés. Tengo deudas por 5 millones, es un ejemplo, y tengo un activo entre propiedades, entre coches, entre aquello y lo demás allá, que más o menos está cuantificado en 100 mil pesos. Es obvio que con 100 mil pesos difícilmente yo podré pagar y solventar las deudas de los 5 millones que yo tengo. Quizás con un milagro, quizás haciendo cosas increíbles, pero por lógica, pues queda claro que va a ser difícil que yo me recupere de ese problema. Entonces, como puedes ver, puede ser que al no saber manejar nuestro patrimonio, entonces nuestro pasivo, cuando menos nos demos cuenta, ya es superior, nuestros gastos son superiores a nuestros ingresos, a lo que estamos recibiendo con motivo de nuestras actividades profesionales, productivas, comerciales, etcétera, etcétera. De esta manera se dice entonces que cuando el pasivo llega a ser superior al activo, tenemos un déficit financiero. Tener un déficit financiero significa que tenemos deudas, que tenemos compromisos, que tenemos obligaciones y que tenemos insolvencia económica. Es decir, que no tenemos capacidad para poder solventar, liquidar y pagar esas deudas. Que por tanto nuestra empresa o nuestro presupuesto familiar está trabajando en números rojos de alerta, de peligro, de cuidado. Que no tenemos el capital suficiente, los ingresos para solventar ese tipo de deudas, ese tipo de compras, que Dios quiera que nunca los tengas. Igual las empresas pueden caer en esta situación, y cuando una empresa llega a tener esta situación tenemos un déficit financiero que significa pérdidas, que significa, por ejemplo, responsabilidades y muchas deudas.
Y en consecuencia, en términos de empresa, pueden irse a la quiebra, pueden irse al cierre de la empresa. Precisamente porque no tienen ya el capital, la liquidez suficiente para poder solventar todos los gastos que implica el mantenimiento de una empresa, materia prima, el pago de sueldos y salarios, mantenimiento de la empresa, etcétera, etcétera, publicidad quizás. Entonces resulta ya esto imposible, si es incosteable, y entonces caemos en el déficit financiero, que es lo que menos pretendemos, lo que menos queremos. Y usted como futuro administrador pues tiene que saber equilibrar esa balanza para que tu empresa siempre se mantenga en números negros, se mantenga siempre hacia arriba, hacia el alza y no siempre hacia la baja y en números rojos. Para que sepas equilibrar tus gastos junto con tus ganancias, para que sepas equilibrar lo que recibes con lo que vas a pagar. De esta manera, como se dice hoy muy en moda, tengamos finanzas públicas, digo, en cuanto al gobierno, finanzas públicas sanas, finanzas públicas correctas, sin riesgo o temor llegar a tener un quebranto, una quiebra, un cierre de empresa y demás tipos de problemas. ¿Sale, Jonés? Bueno, hasta aquí terminamos todo lo que viene siendo el patrimonio y lo que es el derecho patrimonial, en términos generales. Y como te decía, forma parte del patrimonio los bienes. Ya hemos visto en clase anterior qué son los famosos bienes. Y dentro de los bienes y dentro de los derechos que tienen las personas tenemos los derechos reales. Los derechos reales son las facultades que tienen las personas para disponer de sus propiedades, de sus objetos, de sus bienes. Es por ello que los bienes forman parte del patrimonio y es por ello que hay que tomar en cuenta para entender perfectamente bien qué son los derechos reales, dentro de los cuales está la propiedad, está la posesión y que por tanto forman parte de lo que viene siendo el patrimonio de la persona. ¿Qué son los derechos reales como parte de los famosos derechos subjetivos públicos? Son los derechos que tienen las personas para disponer de sus bienes, de sus propiedades, de hacer con lo que quieran con ellas dentro de las acciones legales sin ningún problema. Entonces tenemos una casa, tenemos un coche, tenemos algo que es nuestro. Tú puedes hacer con ello lo que quieras, porque es tuyo. Tú lo adquiriste, tú lo compraste, te lo obsequiaron, es tuyo. Entonces, ese derecho que tú tienes para vender, regalar, pintar, inclusive destruir, es porque tú como dueño, como propietario, tienes ese derecho, esa facultad de disponer libremente de todos tus bienes y de todas tus propiedades. Y hacer con ellas lo que tú quieras. Comprar, vender, rentar, incluso regalar, destruir, quemar, para hacer una nueva construcción o adquirir un nuevo coche. Siendo tu coche, pues tienes la libertad de venderlo, de regalarlo, o de prestarlo o de rentarlo, de pintarlo de azul, ahora de negro, de ponerle los focos que tú quieras, de hacerle los arreglos que quieras, porque es tu derecho real, es la facultad que tienes para poder disponer de tus propiedades, de tus bienes, compañeros. De esta manera, los derechos reales, como podemos ver, son todas las facultades o los poderes o los derechos que tienen las personas para disponer de lo que vienen siendo justamente tus bienes, tus inmuebles, tus muebles, tus propiedades. Por este concepto global de derechos reales se encuentran muchos derechos como son la propiedad, la posesión, la copropiedad, el condominio y el tiempo compartido. Vamos a analizar cada uno de estos derechos reales. El primero de ellos es obviamente los derechos reales de dominio y de forma concreta y exclusiva la propiedad. La propiedad es el derecho real por excelencia, es el derecho principal de todos los derechos reales y es el derecho que te permite de forma libre, de forma personalísima, hacer lo que tú quieras con tus bienes. Tú eres el dueño, a ti te costaron, tú los adquiriste, entonces puedes hacer lo que quieras con ellos. Si no te gustó algo, pues lo puedes destruir, y más lo puedes regalar. Nadie se puede oponer porque tú eres el dueño y por tanto eso te permite poder hacer lo que tú quieras con esas propiedades, con esos bienes. La propiedad, por tanto, es el derecho que tienen las personas para disponer libremente, ampliamente de sus bienes y de sus propiedades. Es el derecho real por excelencia. Es el derecho principal o el más importante de los derechos reales, la propiedad. La grita ser dueño, ser propietario,
de un bien y por tanto de poder hacer de él lo que tú quieras, regalarlo, venderlo, destruirlo, hacer lo que tú quieras, es tuyo, nadie va a impedir a esto, compañeros. Sin embargo, hay otro derecho que es la posesión. La posesión es un derecho real que es la que tienen algunas personas que no siendo propietarios, no siendo dueños del inmueble o del terreno, sin embargo, la están ocupando y la tienen, por tanto, en cuanto a su ocupación. La posesión es la ocupación de un bien cuyo dueño se desconoce o cuyo dueño no ha aparecido para que nos reclame esa propiedad. De esta manera hay dos derechos que hay que tomar en cuenta. Uno es la propiedad y otro es la posesión. Hay personas que tienen la propiedad pero no tienen la posesión. El hecho de que tú seas dueño de una casa, de un terreno, no significa que a su vez tengas la posesión. ¿Cuántos casos se han dado en que el abuelo pues tiene su terreno, tiene su jacalito, tiene ahí su predio? Pero los hijos pues se fueron, ya no regresaron o regresaron pero se fueron a vivir pues, a X lugar. Y el terrenito y la casita de adobe ahí está todavía abandonada. Pues nunca falta el listo que al saber que ya lleva esa casa, ese terrenito abandonado, que nadie ladra, como dicen por ahí por eso, que nadie sale a esto y que usted investiga, pues sí, dice mi abuela que cuando ella era joven, ahí vivía un señor fulano, pero que se murió y que hace más de 10 años que ya nadie ha venido, etcétera. Entonces, como puedes ver, ahí tomamos la posesión, la ocupación del inmueble por desconocer quién es el dueño, quién es el propietario o por no haber persona que la reclame o que la exija. Esas personas tienen la posesión, están ocupando el lugar, el predio, la casa, el cuarto, pero no tienen la propiedad. En cambio, los otros, los hijos, tienen la propiedad porque papá les dejó este terreno. Pero como lo dejaron ahí abandonado, tienen la propiedad, pero no tienen la posesión. Entonces tenemos ahí dos problemas que pueden conflictuar, porque yo el que tengo la posesión, puedo hacer cierto trámite para que con el tiempo obtenga la propiedad. Y yo que tengo la propiedad y no la posesión, puedo hacer trámites para desalojar, para sacar a las personas que indebidamente están dentro de lo que viene siendo ese predio que no es suyo, se lo están poseyendo. Y aquí entramos en muchos problemas legales sobre si la posesión es de buena fe, de mala fe, si fue pacífica, si no fue violenta, etcétera, etcétera. Pero son temas que pues hay que ir viendo. Ejemplo, muchas de las empresas también adquieren terrenos, mejor estás en Ecatepec y la casa y el terreno lo tienes en Texcoco, lo tienes más allá de Texcoco. Y a lo mejor por X situaciones, pues muere el dueño, nadie se enteró que había un predio allá en Texcoco que el dueño original tenía pensado ampliar la empresa y ahí se quedó el terrenito. Y los colonos de ahí de esa zona, al ver que nadie pide reclama ese terreno, pues se posesionan los clásicos paracaidistas, que es la forma típica de cómo mucha gente se hace de sus propiedades, indebidamente, ilegalmente. Al ver terrenos baldíos, terrenos sin nadie que reclame, pues tú ya sabes cuál es el truco. Llegan, ponen unas barditas de ramas de árbol, ponen ahí unas alambradas, no gastan mucho, esperan a que nadie les reclame, empiezan a sacar su predial a su nombre, el recibo de la luz a su nombre, para que con el tiempo tengan documentos que acreditan que ellos ya llevan 5 años, 10 años, 15 años como poseedores. Y que en ese tiempo nadie les ha reclamado, les ha exigido algo, y en consecuencia puedan hacer el trámite para pedir la famosa propiedad. Mientras los legítimos dueños no aparezcan y no hagan a ver nada, pues simplemente esa propiedad se puede perder, porque recuerda que las deudas, las obligaciones, derechos no son eternos. Si tú no reclamas a tiempo, ya no puedes reclamar con el tiempo. ¿Me explico? Toda deuda, todo derecho tiene cierto tiempo de exigencia. Si, tú no, si dentro de ese tiempo que la ley marca va a variar, o sea, no hay una regla que te diga son 5 años, 10 años, 3 años, 1 año. Todo depende del asunto que se trata, del derecho que quieres tú hacer valer, para saber si estás dentro del tiempo o fuera del tiempo. Ejemplo, tú y yo nos conocemos y yo te pido que me prestes 100,000 pesos y me los prestes. Bueno, vas a pensar, es un ejemplo. Después de 10 años me los exiges, pues ya está difícil que yo te los pague, ¿por qué? Pues de 10 años ya prescribió tu derecho, o sea, ya es difícil que yo te pueda
pagar simplemente argumentando que ya prescribió tu derecho a reclamarme, a exigirme ese pago. ¿Por qué? Porque 10 años no puede ser una deuda eterna. Imagínate, ¿te acuerdas que después de 20 años, me acuerdo que al maestro le presté un dinero? Voy a reclamarle y a decirle que me regrese mis 20,000 o mis 100,000 pesos. Bueno, después de 20 años, simplemente ya no procede tu reclamación, tu exigencia. Hay que, jóvenes, tenemos dos derechos reales que son la propiedad, que te faculta ser titular de un bien para poder disponer libremente de todo él. Pero no se necesita tener la propiedad, se necesita también tener la posesión. Y hay personas que al ver lotes baldíos o coches abandonados, toman posesión, los ocupan y entonces ellos tienen la posesión aunque no tienen la propiedad. El propietario tiene que reclamar la posesión y el que tiene la posesión tiene que reclamar la propiedad, y de esta manera tenemos dos derechos, propiedad y posesión. Pero también tenemos otro derecho real, que es la copropiedad. La propiedad es cuando varias personas son propietarios al mismo tiempo de un terreno en parte proporcional. Es decir, que varias personas son titulares de un predio, pero que fue dividido por partes iguales o en partes más o menos razonables, que se van de acuerdo, y que por tanto hablamos de una copropiedad. Es decir, que varias personas son los dueños de esa copropiedad, porque varias personas son los propietarios de ese inmueble. Y en este caso, mientras sea copropiedad, es decir, que varios dueños o varias personas sean los dueños, nadie puede vender, nadie puede rentar, sino con el consentimiento de los demás. Solo cuando usted adquiere ya a nombre propio la fracción o el lote que le corresponde, pues dejar de ser copropiedad. Mientras no se lleve a cabo esa separación de fracciones o de predios, en ese que dice cada uno de esas personas tiene su título, pues manejamos una copropiedad. El ejemplo donde el padre, antes de morir o ya muerto, decide por tanto repartir su casa para evitarse problemas o su inmueble en varios lotes o varias fracciones para que a cada uno no se pelee. Sabes que ya le dije a mi hija tanto, a mi hijo tanto, y se acabó el asunto. Entonces, como puedes ver, papá en vida o ya muerto dejó su terreno en copropiedad, en que varios, sus hijos, que son varios, sean los dueños de ese predio. Ya le corresponderá a los propietarios ponerse de acuerdo para que cada quien adquiera por su parte su fracción o su lote, o si desean vender todos y desean fraccionar a una inmobiliaria para que esa inmobiliaria haga un centro comercial o haga una unidad habitacional, pues entonces se requiere que todos los propietarios estén de acuerdo, autoricen dicha operación y se lleve a cabo. Entonces la copropiedad es cuando varias personas son dueños o propietarios de un mismo predio, de un mismo inmueble, y que por tanto, hasta en tanto haya un acuerdo entre ellos, se podrá vender, se podrá fraccionar o cada quien podrá adquirir lo que viene siendo su propiedad. Otra forma de derechos reales es el condominio. Sabemos que con motivo del crecimiento de la población y como una forma de poder dar habitación a tanta gente, se creó la modalidad del condominio, de los zonas habitacionales, en donde se comparten espacios propios, privados, exclusivos de los inquilinos, pero también espacios de área común, donde todos los inquilinos son dueños y no son dueños, donde todos los inquilinos pueden disponer libremente de eso. Ejemplo, las escaleras, los pasillos. Las escaleras, los pasillos, son bienes de uso común donde todos pueden disponer de esos espacios, porque es para todos, son de uso común. Es como los que no vivimos en condominio y tenemos vía pública. Bueno, la vía pública, la banqueta, la carretera y todo eso es de todos y todos podemos disponer de ella y nadie puede apropiarse de esa banqueta o de esa fracción porque es de uso común, es vía pública. En un condominio o unidad habitacional sí tienes tu derecho propio de tu departamento, de tu casa, que nadie se puede meter. Y tienes también tu cajón de estacionamiento, donde puedes hacer lo que tú quieras en ese cajón de estacionamiento y dentro de tu verdad nadie te va a molestar. Pero hay que entender que un condominio, una habitacional, comparte también de forma común lo que son los famosos zonas comunes o áreas comunes, donde todos los inquilinos, sin excepción, pueden usarlos, pueden disponer de ellos sin que nadie se los impida, pues son áreas de uso común. Los jardines, los pasillos, las escaleras, los elevadores, si es que hay elevadores, y todo aquello que es usado por todos, pues simplemente son áreas de uso común
y por tanto los condóminos o los habitantes de esas zonas disponen tanto de bienes propios donde nadie puede meterse, nadie puede disponer de ellos, como también de bienes de uso común donde todos, sin excepción, pueden ocupar esos espacios. Hay unas habitaciones que inclusive tienen hasta auditorio. Bueno, el auditorio es de todos. El auditorio es para que se administre para todos y beneficie a todos y no para que un selecto grupo de condóminos o ciertas personas lo manejen. El problema de los condóminos es que hay muchos problemas y no se ponen de acuerdo los mexicanos, las personas, para poder echar a funcionar ese condomino. Ya nunca falta que está muy alto el costo de mantenimiento, que se descompone la bomba de agua, que nos están cobrando de más, que es mucho dinero, que alguien se quiere robar. No, son problemas muy fuertes. Entonces muchas veces lo que se decide es mejor, pues cada quien por su lado, pero en un momento determinado partir de la base de que en un condominio o en una habitacional hay áreas privadas exclusivas del condominio donde nadie puede meterse porque es su casa, su departamento, es propiedad privada. Pero de forma paralela llevan a cabo zonas comunes, áreas comunes como son las azoteas. El hecho de que haya una azotea no significa que solo el habitante del último piso es que puede disponer de la azotea, es el único que tiene derecho exclusivo a usar la azotea. No, siendo los que están en ese condominio, en ese edificio, en esa torre, todos pueden disponer de una parte, de una fracción de esa azotea porque es un área común, un área para todos, como es el pasillo, como son las escaleras, etcétera, etcétera. Dentro de la propiedad también tenemos el tiempo compartido. Es decir, es una forma en donde muchas veces, sobre todo se acostumbra mucho en lugares turísticos como las playas. Hay lo que se conocen como los bugalús o las cabañas, donde la gente adquiere derechos de propiedad por cierto tiempo, pero que como no va a estar ahí, porque no tiene, lo utiliza para descanso, no lo utiliza para vivienda, entonces decide compartir esa cabaña con otra familia, con otras personas. De tal suerte que, mira, ¿sabes qué? Yo voy a ocupar en diciembre la cabaña, yo la ocupo en enero, entonces la compartimos. En diciembre tú vas, la habitas, la ocupas con tu familia, dispones de ella sin que nadie te moleste, pero para enero me la dejas libre porque entonces yo voy y junto con mi familia voy a disponer de ella y por tanto vamos a mantener lo que viene siendo su ocupación. Tiempo compartido que de esta manera dos personas que se ostentan como dueños o propietarios de ese inmueble van a compartir, ambos van a solventar los gastos, van a de forma este, igualitaria, van a tratar de compartir las responsabilidades, los derechos y las obligaciones. Quizás hasta con 3 o 4 familias, precisamente porque difícilmente las pueden compartir durante todo un año de forma constante. Se organizan, se establecen parámetros de horarios o de tiempos y así no hay problema. Tú lo ocupas en diciembre, yo lo ocupo en enero, él la va a ocupar en Semana Santa, él la va a ocupar, etcétera, y de esta manera mantenemos una especie de copropiedad que son como tiempo compartido para que las personas dispongan libremente de todo ello, compañeros. Esos son los derechos reales de dominio, los derechos que tienen las personas sobre propiedades, pero que muchas veces comparten, no de forma individual, sino comparten de forma común con otras personas, con otros copropietarios, con otros individuos para poder disponer y disfrutar de esos bienes. Dentro de estos derechos reales de propiedad, como lo hemos dicho, de dominio, perdón, está propiamente la propiedad, la posesión, la copropiedad, el condominio y el tiempo compartido. Pero también tenemos los derechos reales de garantía. Ya esto también lo habíamos visto un poquito en contratos relativos de dominio, contratos de garantía con la fianza, la prenda y la hipoteca. Los derechos reales de garantía son aquellos en donde damos bienes, sean muebles o sean inmuebles, para garantizar el cumplimiento de una obligación, el cumplimiento o el pago de una prestación. Sabemos que cuando los bancos nos dan dinero, o nos prestan dinero, mejor dicho, no nos dan, nos prestan dinero, el banco no pisa en falso. Yo te presto el dinero que tú me pidas, los 100,000, los 500,000, el millón o más de 1,000,000. Pero el banco se cura en salud. Previendo que en un momento determinado pueda no solventar mis deudas, pueda no pagar mis deudas, entonces el banco me pide una garantía. Dame una garantía de tal suerte o de tal manera que si no me llegaras a pagar, entonces
yo embargo tus bienes de garantía, los remato, los vendo, saco mi dinero, saco mis ganancias y al final yo banco no pierdo. Y las personas que estamos en esta situación no nos queda otra. Estoy urgido de dinero, necesito un préstamo y la única forma es que el banco me lo va a prestar, pero me está pidiendo algo de garantía, una casa, un terreno, una finca. Algo que más o menos garantice el valor del préstamo que me está dando y más. Porque el banco no se va a conformar con una garantía que nada más garantice, perdón por la redundancia, el dinero que me prestó, sino los intereses, las comisiones, gastos de ejecución y no sé cuántas cosas más. De esta manera, muchas veces los derechos, la propiedad o la posesión que tenemos nosotros nos puede servir para garantizar con esos bienes, con esos derechos reales, el cumplimiento de un préstamo, de una prestación que nos hicieron. Los derechos reales de garantía son aquellos que se otorgan para asegurar el cumplimiento de una obligación, de una prestación, a través de bienes inmuebles o a través de bienes muebles. Cuando entregamos bienes muebles, como son una casa, como es un coche, como son aparatos electrodomésticos, computadoras, refrigeradores, joyas, relojes, celulares, entonces hablamos de una prenda. Cuando yo otorgo bienes muebles como garantía, hablamos de una prenda, para anunciar justamente el cumplimiento de su obligación. Pero si yo entrego bienes inmuebles, una casa, un departamento, una finca, un terreno, entonces hablamos de una hipoteca. Todos los bienes que yo tengo pueden servir como garantía de que en caso de que no pague, la persona que prestó el dinero tiene la garantía de que con esa casa que yo hipotequé, con esa prenda o con esas joyas que yo di en prenda, la persona pueda tener asegurado, garantizado, el pago de su suerte principal del préstamo que me dio, más los intereses y comisiones que ha generado el no haber pagado oportunamente dicho dinero. Esos serían los derechos reales de garantía, la prenda y la hipoteca. Tenemos ahora los derechos reales de goce. Los derechos reales de goce son derechos que tiene una persona para disponer y disfrutar de bienes ajenos. ¿Eh? Es decir, yo no soy el dueño del terreno, de la finca, no soy dueño de X propiedad, pero a través de un contrato o de un derecho de uso, de usufructo o de habitación, aunque no son mis bienes, aunque no es mi propiedad, yo puedo disponer y disfrutar de dichos bienes que pertenecen a otra persona. Puede ser que por razones de amistad, por razones de familiaridad, pues me diga un hermano o nos diga algún tío, pues si quieres, vete a mi rancho, es que ahí lo tengo, nadie lo ocupa en esta temporada, vete con tu familia, ya ahí me lo cuidan, si ve que le echan un ojito a mi rancho. O vete al terreno que tengo en tal lugar, es que está cerca de un río, vayas allá, tengo ahí un cuartito, ahí se acomodan y yo creo que van perfectamente bien. Entonces, a cambio de que le den un vistazo a mi terreno, le den una checada allá cómo están las cosas, yo te concedo que dispongas de mi terreno, dispongas de mi casita y sin ningún problema. Estos son los derechos reales de goce. Son los derechos que tiene una persona para disponer y disfrutar de bienes ajenos. Y de estos tenemos el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre y muchos derechos más. Dentro de los derechos de goce, donde la persona puede disponer, disfrutar y gozar de bienes ajenos, tenemos el usufructo. ¿Qué es el usufructo? El usufructo es el derecho que tiene la persona, en este caso llamada beneficiario o usufructuario, para usar y disfrutar de los productos o rentas de un bien o cosa ajena, en este caso la parte se llama el nudo propietario, sin alterar su cambio o su forma. ¿Qué es el usufructo? Es derecho que se le otorga a una persona llamada beneficiario o usufructuario, mejor dicho, para que ella pueda usar y disfrutar de los productos o rentas de un bien o cosa ajena del propietario, obviamente, pero sin alterar o cambiar su forma. El ejemplo, una vez más. Me dice mi hermano, me dice algún familiar, pues ¿sabes qué? Pues vete allá a mi terreno que tengo en Veracruz, vete allá, tengo árboles frutales,
quédate allá si quieres un mes, vete con tu familia, ahí checas mi casita. Entonces yo voy a poder disponer de esa casa que no es mía, que no soy el dueño. Puedo tomar de los árboles frutales, de los naranjos, de las naranjas, lo que se quiera. Eso sería un usufructo. Precisamente para evitar que al rato la persona salga con que es la dueña y no quiera salirse, le hacemos que nos firme un contrato de usufructo. La persona reconoce y acepta que la casa, que todo lo de ahí no es de ella. Y con motivo del usufructo, el nudo propietario o el dueño de la misma nos ha permitido que de tal fecha a tal fecha podamos disponer libremente con la obligación de no afectar, no perjudicar o alterar la finca o el terreno que están dando en usufructo. Y que al terminar el plazo dado de 15 días, 20 días, inmediatamente me comprometo a abandonar, a dejar dicho inmueble en las mejores condiciones tal como fue recibido, y en todo caso se compromete a pagar los daños y perjuicios que por alguna razón se llegaron a cometer o a suceder durante la estancia de la persona. Como vos ver, es un bien ajeno, es quizás un vínculo familiar o amistoso entre las personas, y entonces yo le permito como dueño propietario que disponga de esos bienes ajenos por un cierto tiempo, por un cierto lapso, y pueda de forma total hacer de ellos sin causar ningún daño, sin alterar lo que viene siendo la forma. Si tengo mi rancho, por decir algo, en donde tengo ahí plantas, árboles frutales, siembra, pues la persona podrá disponer de todos ellos, podrá arrancar los elotes, como decimos, hacer una buena enlotada o hacer unos buenos esquites y no hay ningún problema. Tengo a lo mejor ahí dentro de mi terreno, dentro de mi rancho, algunos animalitos, bueno, pues también podrá disponer la persona de ellos, lo que le estoy dando en calidad de usufructo dicho terreno. ¿Qué es el usufructo? Es el hecho que tiene la persona, en este caso el beneficiario o usufructuario, para usar y disponer de los productos o rentas de un bien o cosa ajena, sin alterar o cambiar su forma. Ahora, hay varios tipos de usufructo. Uno de ellos, el ya explicado, es el de usufructo sobre árboles frutales. Resulta que mi compadre, que mi amigo, que mi socio, que X persona tiene terreno con árboles frutales. Entonces me dice, pues cuando quieras, ve a mi rancho, llévate todas las manzanas, todas las peras que puedas y tráetelas, no hay ningún problema. Le estoy permitiendo que él use, goce y disfrute de los frutos que están dando mis árboles frutales. Otro tipo de usufructo es el usufructo sobre ganados. Sabes que tengo ahí unas vacas, si gustas, pues ordéñalas, dispón de la leche, no te va a cobrar absolutamente nada, para que tus hijos y tú puedan desayunar y sobre todo tengan un alimento natural, nutritivo, bla, 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 etcétera, etcétera. Tengo por ahí algunas gallinas. Si gustas, dile a tu esposa, puede matar una o dos, no sé, tú le pondrás un límite, para que hagan un rico caldo, hagan alguna cosa, un guajolote, hagan un pavito, lo que ustedes quieran, no hay ningún problema. Pues estoy dando ese derecho para que dispongas de esos bienes ajenos que son míos, pero que yo te concedo su uso, su goce y su disfrute. Y que no necesariamente depende, estoy obligado a regresar o devolver, salvo que se haya pactado una cláusula similar o parecida. Otro tipo de usufructo, ese es el usufructo sobre hacienda, quinta o un rancho, también ya he explicado. Entonces que yo tenga ahí un rancho, pues que yo tenga por ahí una finquita, lo que se conoce como el famoso la quinta, y entonces es una caballeriza grande, es un terreno grande, que te voy a dejar que pues ahora que estás de vacaciones, te vayas con tu familia. Ahí me cuidas mi rancho, hay que ver a la gente que sí hay quienes están viviendo, y quédate ahí si quieres un mes, 2 meses. Hago un contrato para evitar que al rato la persona se me quiera quedar como poseedor propietario y no se quiera salir. De esa manera hago que alguien cuide mi terreno, a cambio de eso no le pago nada, pero tampoco le cobro nada y ambas partes nos beneficiamos. Sería un usufructo sobre hacienda, quinta o rancho. Tenemos también el usufructo sobre minas. Puede ser que una persona tiene la concesión de parte del gobierno para explotar unas minas, pero puede ser que la persona no tenga el recurso, el dinero o la edad suficiente para poder seguir explotando esas minas, donde por cierto había hay muchas vetas de mineral, llámese oro, plata, cobre, lo que sea. Entonces digo a la persona, mira, yo ya no puedo explotar esa mina, ya por la edad o lo que tú quieras o por la falta del recurso, porque ya estoy en otro lugar, ya no puedo explotar.
pero tengo el permiso, tengo la concesión de poder explotar esta mina. Te lo doy en usufructo para que tú, en consecuencia que tienes la edad, el dinero, la capacidad, te dediques por tanto a explotarla y dispongas tú de los frutos de lo que obtengas de ahí y puedas tener libremente todo eso. Nos beneficiamos ambas partes porque la concesión sirve que sigue vigente, seguimos manejando la explotación de dicha mina, no hay riesgo de que el gobierno la cancele por falta de explotación y tú pues la explotas y todo lo que obtengas de esos frutos, de esas ganancias, pues se quedan contigo. Ya si nos ponemos de acuerdo entre alguna ganancia para mí, bueno, ya es otra cosa, pero en esencia es, yo soy el concesionario de la mina, yo tengo el permiso de explotar esa mina. Por razón de edad, de tiempo, distancia no lo puedo hacer, pues no te la transmito en el usufructo para que tú la explotes y sustraigas el producto, las ganancias, las utilidades y por tanto sean para ti. Por último, un usufructo más es el de capitales, en donde la persona pues obtiene cierto dinero y con motivo de los intereses y ganancias, la persona va disponiendo de ese capital, de ese dinero. Y de esa manera la persona pueda llevar una mejor solvencia económica. De esa manera, como podemos ver, tenemos varios derechos reales que hay que ir conociendo, que hay que ir visualizando, y tú como futuro administrador, dada que tu empresa puede tener muchas propiedades, saber cómo manejarlas, saber cómo emplearlas, cómo utilizarlas, sacarles provecho legal, jurídicamente, económicamente, financieramente, y hacer por tanto que los bienes de tu empresa estén en constante dinamismo, en constante trabajo y en constante retribución de ganancias, de utilidades, o mejor dicho, de provecho para todos. Que no las tengas ahí abandonadas, ahí dejadas, sino que de alguna manera se siga disponiendo de las mismas, se siga obteniendo ciertas ganancias, ciertos privilegios. Pues bien, jóvenes, con esto terminamos nuestro curso, nuestra clase de hoy. Nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom. Nos conectamos, por favor, jóvenes, en Zoom en unos segundos.